¿Sí? Ahí, estuve preguntando ahí, me mostraron, miren, esto lo compré a 5.000 pesos. No te puedo creer. ¿De verdad? Yo no sabía que era tan... Y todo encima lo acumulado. La plata que ustedes, ¿cómo se dice? ¿Le dieron a la iglesia? Eso no es en vano. Va a ir para las misiones. Miren, 2 por 1. ¿Amén? Así que, bueno, espero que disfruten de la ropa que se han comprado. Seguramente una ganga. O sea, ya con eso ya se ve lo contento que está. ¿Viste cuando alguien aprovecha una oferta? Está re contento, ¿viste? Dices, hoy me salí con la mía. Qué bueno. Y encima hicieron cosas para el Señor. Qué lindo, ¿no? Mejor alegría que eso no hay. ¿Amén? Vamos a la palabra de hoy. ¿Sobró ropa, copastora? ¿Sobró? Bueno, después voy a ir a ver qué onda. Bueno, la palabra de hoy está en Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 8 al 9. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 8 al 9. Esas son las últimas palabras de este lema, Shema. Escucha, ama y obedece. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Amén. Hace algunos años se contó la historia de un soldado que regresó a su casa después de muchos años de luchar por el país en una guerra y había salido siendo un joven lleno de sueños, pero volvió ya diferente, por experiencias que nadie podía comprender completamente. Había vivido algo que la gente no lo podría comprender y había enfrentado miedo, soledad y momentos donde pensó que no regresaría con vida a su casa. Y cuando llegó a su hogar, su familia, alegres, corrieron a abrazarlo y había lágrimas, emociones, alegrías y silencio al mismo tiempo. Y su pequeño hijo lo observaba, claro, después de mucho tiempo, veía y no lo podía creer que su papá estaba ahí y lo miraba con curiosidad y no miraba el uniforme, no miraba las medallas, miraba y le llamó la atención una cicatriz profunda en la palma de su mano. El niño tomó la mano de su padre y preguntó, papá, ¿cómo te hiciste esta marca? Y el papá, el soldado, sonrió y respondió, antes de cada batalla llevábamos una señal que nos recordaba 3 cosas. Quiénes éramos, a quién pertenecíamos y por qué luchábamos. Y aquella marca no era solamente una herida, era una identidad, era pertenencia, era propósito. Y mientras el niño tocaba esa cicatriz, el padre comprendió algo profundo. Las marcas más importantes no son las visibles, son las que definen nuestras vidas. Queridos hermanos, durante estos 6 días de oración, Dios no nos reunió solamente para escuchar mensajes. Dios estuvo haciendo algo invisible en cada uno de nosotros. Dios estuvo marcando corazones. Dios estuvo golpeando corazones. Tal vez no lo notaste en el momento. Cuando oraste con lágrimas, cuando Dios confrontó tu vida, cuando perdonaste, cuando decidiste volver a Él, cuando sentiste su presencia nuevamente. Pero algo ocurrió. Dios comenzó a grabar su palabra en cada uno de ustedes. Porque el propósito del Shema nunca fue producir creyentes informados, sino formar un pueblo marcado por la presencia de Dios. Y no se trata solamente de saber versículos, de conocer un poco más de la Biblia. Se trata de nuestra vida, que nuestra vida declare, yo le pertenezco al Señor. Y durante esta semana aprendimos a escuchar, pero no a escuchar como siempre pensábamos, a abrir el corazón a la voz de Dios, prestar atención a la voz de Dios, a amar, rendir completamente nuestra vida
y a obedecer, vivir lo que Dios dice. Pero hoy llegamos al punto final. Ya todo lo que comienza algún día tiene que terminar. Y el Shema responde a una pregunta decisiva. ¿Qué sucede cuando una persona realmente escucha, ama y obedece? La respuesta es simple. Su vida queda marcada para siempre. Ya no es el mismo. Tiene que haber un cambio. ¿Amén? Y Deuteronomio capítulo 6 es el momento más crítico de Israel. Imaginemos la escena bíblica que ya tantas veces se lo relaté, pero imaginémonos una vez más. El pueblo de Israel está frente a la tierra prometida. 40 años antes habían sido salidos, liberados de Egipto como esclavos, eran esclavos. Y ahora están a punto de entrar como nación a ese lugar que Dios les había prometido. A ese lugar donde fluye la leche, la miel. Pero Moisés sabe que el pueblo aún no entiende. El mayor peligro no sería la guerra. No sería la escasez. No sería el enemigo. El verdadero peligro sería olvidarse de Dios cuando comenzaran a vivir bien, en la prosperidad. Queridos hermanos, el peligro de todo creyente es justamente esto. Porque en los momentos difíciles, sí, buscamos a Dios. Nos aferramos a Él. Pero en los momentos de prosperidad, tendemos el hombre a olvidarnos de Dios. ¿Y saben qué? Eso es uno de los mayores peligros del cristiano. Porque la crisis acerca a Dios, ¿no? Pero la comodidad muchas veces lo reemplaza. Por eso Moisés repite el Shema. No como una oración religiosa, sino como un sistema de vida. Dios ordena en la mano acciones. En los ojos, pensamientos. En la casa, relaciones. Y en la puerta, un testimonio público. Y en otras palabras, no quiero ser solo el Dios del templo. Quiero ser el Dios de toda tu vida entera. El Shema debía pasar de ser algo que Israel recitaba a algo que Israel encarnaba, lo vivía. ¿Amén? Y aquí comienza el desafío del texto de hoy que estudiamos. Si realmente hemos escuchado a Dios, nuestras acciones deben reflejarlo. Pero por eso Moisés comienza diciendo, átalas a tus manos como un signo. Y así entramos al primer principio espiritual del Shema, recordatorios constantes de su presencia. ¿Amén? Para entender este versículo, debemos recordar algo fundamental. No tenemos que leer este versículo de manera superficial. Moisés no está dando un ritual, está formando una mentalidad espiritual. Israel está a punto de entrar a Canaán. Durante 40 años dependieron totalmente de Dios. Si Dios no proveía, no podían vivir, no podían sobrevivir. Y experimentaron el poder de Dios de una manera increíble. Y no solamente eso, el desierto les recordaba constantemente la necesidad de Dios. Pero ahora entrarán a una tierra donde habrá casas que no construyeron, viñas que no plantaron, abundancia sin esfuerzo inicial. Empezaban una nueva etapa, una transición. Es como nosotros, ¿no? Acá hay jóvenes y adultos y mayores. Pero sabemos, los adultos, hemos hecho esa transición de estar bajo la protección de nuestros padres. ¿Sí o no? Donde no nos preocupábamos en realidad, los que se preocupaban eran nuestros padres. Y nosotros hacíamos lo que ellos nos daban, en el techo que ellos tenían, nos daban la comida que ellos hacían, ¿sí o no? Íbamos a la escuela que ellos decían, no teníamos muchas cosas para preocuparnos.
Pero ¿qué pasa? Después hay una transición. Cuando uno se independiza. Cuando uno sale de esa casa. Y va a vivir solo o forma una nueva familia. El pueblo de Israel estaba en esa transición. Vivían bajo la protección de Dios. Obviamente Dios siempre protege, ¿no? Pero Dios les daba de comer, Dios los vestía, Dios los guiaba. Pero ahora están a punto de independizarse. Pero igualmente Dios tenía que ser su Dios. Y no debían olvidar de Dios. ¿Amén? Y Dios sabía algo peligroso. La prosperidad produce amnesia espiritual. Es así. La prosperidad produce amnesia espiritual. Nosotros todos queremos prosperar, ¿sí o no? Pero de la mejor manera. ¿Cómo es? En la prosperidad. No nos olvidemos de Dios. Y muchas veces Dios permite esa dificultad que tú estás pasando, esa necesidad, esa dependencia, justamente para hacerte enseñar esto. El Shema. Escucha, ama y obedece. Por eso ordena, átalas a tus manos como un signo, dice la palabra. En la Biblia la mano representa lo que hacemos, ¿sí o no? Cómo vivimos, nuestras decisiones diarias, nuestra conducta práctica. No habla de teología, habla de vida cotidiana. Y Dios está diciendo, no quiero ser solo el Dios que escuchas, quiero ser el Dios que gobierna tus acciones. Por eso dice, átalas a tus manos. Las manos simbolizan acciones. Y esas acciones tienen que ser gobernadas por Dios. El Shema no termina en el oído, hermanos. Debe ir al corazón y a las acciones, a la mano. ¿Amén? Con el tiempo Israel tomó esta orden lamentablemente, literalmente. Así, superficial. Como todos lo leían, ¿no? Uno cuando lee, átalas a tu mano. De manera superficial. Y esto era un error, es un error histórico de Israel. Porque no hay que interpretar esta palabra de manera superficial, sino de manera espiritual. La Biblia siempre hay que interpretarla de manera espiritual. Pero el pueblo de Dios lo interpretó de manera superficial. Y así que crearon las filacterías, el tefilín, que es una cuerda de cuero, justamente con una cajita que y lo ataban acá en la mano de manera literal. ¿Y qué había en esa cajita? Justamente este versículo. El Shema. Escucha, ama y obedece. Y hacían esas pequeñas cajas con textos bíblicos atadas a la mano y vivían con eso literalmente. Pero ocurrió algo trágico. Lo hicieron exteriormente, cumplieron el símbolo, pero olvidaron el significado. Y en realidad lo importante que es el significado. ¿Sí o no? Tenían la palabra atada por fuera, pero no gobernando adentro. Y acá aparece una verdad espiritual profunda. La religión puede conservar símbolos mientras el corazón se enfría. Y justamente ese es eso, la religión es eso, lo exterior. Podemos aparentar, podemos llevar una cruz, podemos andar con una Biblia, podemos ir en traje y corbata. Podemos tener título de anciano, de pastor o de misionero. Pero eso no es lo importante. Lo importante ¿qué es? Lo que hay adentro. Y conocer bien la función que Dios nos ha dado. ¿Amén? Y muchas veces hay gente que hacen eso pero tiene el corazón frío. Por eso el Señor dice, una cosa te demando, que tienes el corazón frío.
Prefiero tibio, perdón. Ya estoy hablando otra vez. Ya seis días predicando, ¿viste? Que eres tibio. Pero yo prefiero que seas o frío o caliente. Porque la tibiantez me hace vomitar. ¿Amén? Dios nunca quiso accesorios espirituales. Quiso conciencia permanente de su presencia. Por eso el mayor peligro espiritual no es caer, es olvidar. El problema más frecuente del creyente no es negar a Dios, es vivir como si Dios no estuviera presente. El libro de Jueces, miren el libro de Jueces, describe una tragedia espiritual. Dice la palabra, cada uno hacía lo que bien le parecía, como si Dios no existiese. No fue apostasía inmediata, ¿eh? ¿Apostasía qué es? Abandono de la fe. No fue abandono de la fe inmediata, fue un proceso. Primero dejaron de recordar, dejaron de enseñar, dejaron de obedecer y terminaron alejándose. Y el olvido espiritual siempre es gradual. Nadie se aleja de Dios de un día para otro. Se aleja cuando deja de recordarlo diariamente. Por eso es muy importante, hermanos, venir a la iglesia constantemente. Yo les conté mi testimonio, ¿no? Cómo fue que yo me aparté del Señor. Yo crecí en la iglesia, hermano. Yo me bauticé en la iglesia desde niño, desde chico me presentaron, me bautizaron, crecí, a los 15 hice la confirmación. Crecí en la escuela dominical, terminé, hice seminario 2 años y medio, aunque tenía un pie adentro y un pie afuera. Era seminarista por fuera, pero por dentro hacía lo que yo quería. Y servía en la iglesia como maestro dominical. Estaba saturadísimo, imagínense. ¿Y yo qué hice? Se me ocurrió. Esto, el diablo, ¿no? Que te susurra en el oído. Estás cansado, dale. Descansa 1 año. Después volvés. Sí, ¿no? Sí. Voy a descansar 1 año. No, voy a venir los domingos. A los cultos dominicales voy a venir, pero voy a renunciar a la escuela dominical, voy a descansar el seminario 1 año. Y al principio todo bien. El primer domingo me esforzaba. Pero como no había constancia, de a poco, sin darme cuenta, me alejaba de Dios. Fíjense, hoy los hermanos que están apartados nunca te van a decir yo estoy apartado. Jamás. No saben. No lo saben. Ellos no lo saben. Solamente te están diciendo no, estoy tomando un descanso. Pero literalmente están apartados. Y yo era uno de ellos. Yo nunca me consideré apartado hasta que tuve un encuentro con Dios. Pero ¿saben qué? No me daba cuenta. ¿Por qué? Yo pensaba en mi cabeza, yo creo en Dios. Yo servía, yo iba al seminario. Solamente que estoy tomando un descanso, no estoy apartado. Es un engaño de verdad, pero uno no se da cuenta. Por eso es muy importante constantemente escuchar la palabra de Dios. Cuando uno ya empieza a faltar es porque realmente te estás apartando. Pasa que vos no lo querés admitir. Pero es así, hermano. Pensemos en David. La caída con Betsabé no comenzó con el pecado. Comenzó cuando dejó su lugar de batalla. Cuando se relajó su disciplina espiritual. Permitió un momento sin conciencia de Dios. Dejó de orar. Dejó de escribir salmos. Dejó de adorar, de tocar el arpa. Sin darse cuenta, Él no se daba cuenta. El texto dice en 2 Samuel capítulo 11, versículo 1,
En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, ¿qué dice? Los reyes salían de campaña. David no fue. ¿David qué hizo? Mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército real para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David ¿qué hizo? Se quedó y era la época en que los reyes salían de campaña. Un pequeño descuido espiritual abrió la puerta a una gran caída, hermano. Él, como rey, tenía que estar al frente de batalla. Esa era su función. Pero no lo hizo. Se relajó. Pero él no se daba cuenta. Y David no estaba cumpliendo su deber de rey. Y cuando uno no está cumpliendo con el llamado que Dios le dio, eso abre la puerta para hacer lo incorrecto. Hay un lugar donde tú tienes que estar. Un lugar espiritual. Donde tú tienes que estar. Pero si tú no estás en ese lugar correcto, abrí la puerta para hacer lo incorrecto. Pero el problema ¿cuál es? Que no te das cuenta. David estaba en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. Si él hubiese salido a la batalla, no hubiese pasado esto. Bajó la guardia espiritualmente. Y ahí fue cuando el diablo le hizo un gancho y le hizo knockout. Un boxeador, dicen que un boxeador nunca tiene que bajar la guardia, ¿sí o no? Siempre tiene que tener los guantes arriba. Porque si baja la guardia, el otro le pega un gancho y termina, por más que uno esté ganando. ¿Sí o no? Es así. Y justamente David hizo eso, lo que no tenía que hacer, bajó la guardia, espiritualmente hablando. Porque cuando olvidamos la presencia de Dios, las decisiones cambian. Muchos creyentes no han dejado la iglesia, pero viven semanas enteras sin recordar de Dios. Trabajan sin orar, deciden sin consultar, reaccionan sin buscar su voluntad. Y lentamente la fe se vuelve solamente un evento dominical. Quiero que te preguntes hoy, ¿Dios está presente en mis decisiones diarias? ¿O solo aparece en momentos religiosos? No esperes una crisis para recordar a Dios. Haz de cada día un altar. ¿Qué significa esto? Cuando vayas a trabajar, cuando llegues al lugar de trabajo, ora a Dios. Cuando estás viajando en el colectivo, Señor, cuídame. Eso parecen cosas pequeñas, pero todo eso te hace recordar que Dios está presente. Cada vez que tengas que tomar una decisión, no lo tomes apresuradamente. Tómate ese tiempo de orar. Cuando termines, agradece a Dios. Antes de dormir, haz eso una rutina. Y si estás haciendo el devoción, por eso hacemos tiempo con Dios. Justamente para eso. Para recordar. Es una señal. Para recordar quién es Dios. Quién es el jefe. Muchas veces nos olvidamos quién es el jefe. Y si están leyendo la Biblia todos los días, también. Parece que... Y así surge una pregunta inevitable. Si olvidar a Dios es tan fácil, ¿cómo permanecemos conectados con Él? Moisés responde en la siguiente enseñanza. Dios nos dio recordatorios espirituales intencionales. Dios conoce nuestra naturaleza humana. Somos olvidadizos espiritualmente. Por eso creó ritos espirituales. No como obligación religiosa, sino como una ayuda de Dios. ¿Amén? Por ejemplo, Daniel, pensemos en Daniel. Daniel vivía en Babilonia, en un país pagano, donde no había temor de Dios, no había adoración de Dios.
Daniel vivía en un país donde había cultura pagana, había presión política, idolatría constante. ¿Y cómo permaneció fiel? ¿Cómo pudo él permanecer fiel como un verdadero hijo de Dios, como un verdadero siervo de Dios? El texto dice en Daniel capítulo 6, versículo 10. Tenía por costumbre, ¿qué cosa? Orar 3 veces al día. Lo hacía todos los días. Los judíos oraban a la mañana una vez, después del mediodía, tipo a las 3, otra vez, y a la noche otra vez. Esa era la señal. Y como lo hacía de por costumbre todos los días, él se mantenía firme, porque recordaba su identidad. Yo soy hijo de Dios. Yo soy un siervo de Dios. ¿El que jefe quién es? ¿Quién es el jefe? Dios. ¿Amén? Y esto no era por legalismo, era un recordatorio constante. ¿Haces esto en tu vida? Daniel entendió algo: si no establezco momentos para recordar a Dios, el mundo ocupará ese espacio. Y cuando llegó la prueba del foso de los leones, Daniel no improvisó fe, ya estaba preparado. Ya tenía una vida marcada por recordatorios diarios. Hoy nuestros recordatorios espirituales pueden ser comenzar el día hablando con Dios antes del celular. Uno se levanta y ¿qué hace? ¿No? Antes de agarrar el celular, cuando estás agarrando el celular y dices, tengo que orar. Bendecir la mesa familiar. Leer la Biblia, aunque sean unos minutos. Detenernos antes de tomar decisiones importantes. Enseñar a nuestros hijos a orar. Yo ayudo a mi hija a hacer el devocional. Están haciendo el devocional el que estoy haciendo yo. Y a ella le encanta. Y me hace preguntas. Y estos son pequeños hábitos que mantienen viva la relación con Dios. La espiritualidad profunda casi siempre nace de disciplinas simples. No esperes sentir ganas para buscar a Dios. Los recordatorios espirituales no sostienen emociones, sostienen la fe. Haz espacio para Dios antes de que el mundo llene todo tu tiempo. Tiene que ser intencional. Deben esforzarse por hacer eso. Cuando Dios gobierna nuestras manos, que son las acciones, algo empieza a cambiar. Pero Dios no se detiene allí, porque nuestras acciones nacen primero en otro lugar. La batalla verdadera ocurre en la mente. Y por eso Moisés continúa diciendo, llévalas en tu frente como una marca, dice la palabra. Entramos entonces al punto 2, una mente gobernada por Dios. Una vida que se convierte en testimonio. Después de hablar de la mano, de las acciones, Moisés ahora se mueve hacia algo aún más profundo. ¿Qué cosa? La mente. Dice, llévatelas en tu mente como una marca. En la cultura hebrea, lo que está entre los ojos representa pensamientos, visión, perspectiva, interpretación de la verdad, de la realidad. Es decir, cómo vemos la vida determina cómo vivimos la vida. Dios está enseñando algo revolucionario. La obediencia verdadera comienza en la mente antes que en las acciones. Porque nadie peca primero con las manos. Siempre se peca primero con el pensamiento. ¿Amén? Y hay un orden espiritual del Shema. Escuchar con el oído. Amar con él. Obedecer con las manos. Y permanecer fiel con una mente renovada. Dios sabe que si la mente no cambia, la vida nunca cambia. El mayor campo de batalla del creyente no es externo, por eso.
es interno. No comienza en el mundo, comienza en los pensamientos. La Biblia muestra que el enemigo rara vez destruye a una persona repentinamente. Primero cambia su manera de pensar. No es tan así. La Biblia es radical. Pero ¿qué pasa? El diablo te lo quiere distorsionar. Mira, un ejemplo es Eva en el Edén. Dios fue tajante. Le dijo a Adán, podés comer de todo lo que vos quieras, menos del árbol del conocimiento del mal que está ahí en el medio. Más claro que el agua. ¿Sí o no? No hay, uno dice, bueno, es fácil. En Génesis 3, la serpiente no atacó la fuerza física de Eva. ¿Qué hizo? Atacó su pensamiento. El enemigo sembró ideas. ¿Cómo dijo Dios? No morirás. Serás como Dios. Y el diablo trata de hacer esto. La Biblia es clara. O es uno o es dos. O es blanco o es negro. Pero el diablo te lo quiere mezclar y te lo hace gris. Es así. Pero la Biblia es radical. El problema es que nosotros queremos ser radical, pero el diablo te lo quiere ablandar. Quiere cambiar ese pensamiento. Te lo quiere distorsionar. Te lo quiere mezclar con tus sentimientos, con lo que piensa el mundo, con la filosofía. El pecado comenzó cuando la interpretación mental de la palabra de Dios fue distorsionada. Eva vio el fruto de otra manera. Siempre lo había visto de una manera, pero después de que él le dijo eso, lo vio de otra manera. ¿Todo comenzó dónde? Depende de cómo tú pienses, es como tú lo vas a ver. Es así. Y el diablo lo sabe muy bien. Es astuto. Eva vio el fruto de otra manera y cuando cambió esa visión, cambió la decisión. Fue no pasa nada. No es tan grave. Y toda caída espiritual comienza con un pensamiento no filtrado por Dios. Lo mismo pasó con Josué y los espías. Cuando Israel envió espías a Canaán, todos vieron lo mismo. ¿Sí o no? Fueron 12 y los 12 fueron juntos y vieron lo mismo. La misma tierra, mismos gigantes, misma ciudad. Pero 10 espías dijeron, no podremos. Nosotros somos como langosta frente a esos gigantes. En cambio, Josué y Caleb dijeron, ¿qué dijeron? Dios nos lo va a entregar. ¿Qué cambió entonces? No cambió la realidad, cambió la mentalidad. 10 tenían una mente dominada por el miedo, o sea, los sentimientos de la carne. Y 2 tenían una mente gobernada por la promesa de Dios, que es la palabra. Miren, hermanos, todos podemos ver lo mismo, pero tener diferentes opiniones. Y hay 2 tipos de opiniones. Yo por eso siempre insisto. Y esto es fundamental para tomar decisiones correctas. Una es la decisión dominada por la carne. Y la otra es la decisión dominada por la palabra. No digan, ay, me gusta. Ay, lo quiero. Ay, qué lindo. ¡Ay, qué gustoso! ¡Qué rico! Me da miedo. No decidan por eso. No. Decidan qué dice la palabra de Dios. ¿Esto me aleja de Dios?
¿O esto me acerca a Dios? Queridos hermanos, yo he visto mucha gente tomar decisiones malas porque se guiaron por sus ojos, por sus deseos y no pusieron la mente de Cristo. Y toda una generación perdió su destino por una forma incorrecta de pensar. Lo que ocupa tu mente dirige tu vida. Aquello que en lo que piensas constantemente moldea tus emociones, dirige tus decisiones y define tu fe. Si lo que domina tus emociones es tu carne, vas para el mal camino. Pero si domina tus emociones la palabra de Dios, vas por buen camino. ¿Y cómo puedo hacer eso, pastor? Deja no te guíes por lo que ves, por lo que vos sentís. Tenés que ser objetivo. Y eso es difícil. Y tenés que guiarte por lo que dice pura y exclusivamente la palabra de Dios. ¿Se entiende a lo que voy? Si la palabra de Dios te dice hacelo de esta manera, pero todo el mundo, todo tu carne y tu dice no, hacelo de esta manera, es difícil, ¿viste? Pero por eso tenés que tener discernimiento espiritual. Yo esto lo aprendí. Si esto lo hubiese sabido yo desde mucho más joven, me hubiese ahorrado muchos dolores de cabeza. Yo ya a mi esposa me hubiese casado con mi esposa muchísimo antes. Y tendría más hijos quizás. Hubiéramos hecho cosas mucho mejores, mucho más que ahora. Esto lo aprendí, hermanos. Y ¿saben qué? Hoy viviendo con mi esposa, no porque mi esposa está ahí para que me haga cosas ricas, no lo estoy diciendo por compromiso, aunque no esté. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Haberme casado con ella. Y yo no me casé porque me gustaba con los ojos, porque había feeling. No, era todo lo contrario. Fue únicamente, ¿saben por qué? Fue únicamente por fe. Porque el siervo de Dios insistía tanto. Y yo decía, no, pero todo, hasta mis amigos, todo el mundo, todos me decían, no, usted no pega ni con moco. Pero el pastor, el siervo de Dios, veía las cosas de manera espiritualmente, de manera objetiva. Yo tranquila, muchas veces lo pensé. ¿Y si se equivoca? Me arruino la vida. Y es eso justamente lo que Dios ve. Toma tu decisión por fe. Yo realmente, mi carne, todo decía que no. No es la mujer que yo estoy buscando. Pero cuando me casé, valga la redundancia, cada vez la amo más. Y lo mismo, ella le pasa lo mismo. Eso es lo peor de todo. Generalmente si me conocen un poco más profundamente me odian. Pero ella me ama más. Y cada vez entendemos, y lo peor de todo no fue solamente el pastor Cho, un profesor de seminario me dijo lo mismo. Y eso fue lo que como la confirmación, digamos, ¿no? De que esto es de Dios. Porque me decía lo mismo y me decía el porqué. Él me explicó el porqué. Porque ella tiene estos dones y vos tenés estos dones. Y no la conocía a mi esposa, ¿eh? Lo veía de manera espiritual. Fue algo que tenía que suceder así porque si no yo no creía. Y cuando obedecí con fe, realmente es así. Ella me suma mucho en el ministerio. Me suma mucho como esposo. Me suma en todos los sentidos. Y entendí la palabra ayuda idónea. Ella es la ayuda idónea.
¿Qué hubiese pasado si me hubiese casado con otra? Hubiese sido no ayuda idónea, dolor de cabeza. Y yo me casé solamente porque me gustaba en ese momento. ¿Se entiende a lo que voy? Lo engañoso que es la carne. Por eso es sabio ver las cosas objetivamente. ¿Y saben qué? El pastor ve las cosas de manera objetiva, sin sentimiento de por medio. Yo te lo digo porque lo veo espiritualmente. ¿Se entiende a lo que voy? Pero es difícil, yo sé que es difícil. Por eso las mejores decisiones se toman cuando se hacen con fe, en base a la palabra de Dios, y no a la carne, porque tus sentimientos son engañosos. El sentimiento es engañoso. Y muchos creyentes aman a Dios, pero viven dominados justamente por esos pensamientos carnales. Lamentablemente aman a Dios, pero toman constantemente equivocaciones, se equivocan constantemente y su vida se convierte en un caos. Claro, imagínense una persona que se equivoca, después se vuelve a equivocar, es un caos. Esa vida es un caos. Y cuando Dios restaura, cuando uno obedece, deja de tomar malas decisiones y empieza a obedecer a Dios. Y de ahí, acumulo de malas decisiones, lo va a ir resolviendo, pero esta vez no guiado por la carne, sino por el poder de la palabra. Es doloroso, va a haber momentos muchos dolorosos, porque hubo muchos platos rotos. Obvio que va a ser doloroso. Por eso lo importante no es, al principio parece que este es el peor camino que tomé, la peor decisión que tomé, pero lo importante no es cómo comienza, es cómo uno termina. ¿Se entiende a lo que voy? Yo esto lo he vivido en carne propia. Hoy también estoy pagando por mis malas decisiones. Imagínense cómo he vivido antes para que la gente todavía me diga, vos sos pastor. Déjate de... Imagínense cómo he vivido. Y todavía la gente me juzga. Esa no te la creo. ¿Se entiende lo que voy? Y ¿saben qué? Yo la paso mal. No lo disfruto en realidad. Y mi esposa me dice, ¿cómo habrá vivido vos? ¿Para qué? Mejor no saberlo. Pero es así. Y tomamos malas decisiones, ¿por qué? Tomamos decisiones por el temor. Tomamos decisiones por la culpa. Tomamos decisiones por la ansiedad. Pues estamos apurados. Ay, bueno, ya fue. Tomamos decisión porque nos comparamos con otros. ¿Sí o no? Tomamos decisión por la derrota. Escuchen la palabra en la iglesia, hermano. Escuchan estos hermanos la palabra en la iglesia, pero durante la semana escuchan la voz del miedo más que la voz de Dios. Por eso la Biblia dice que si tú lees la Biblia constantemente, escuchas la palabra constantemente y orás constantemente, te estás llenando más de Dios. Más de la influencia de Dios. Más de la influencia espiritual. Y cuanto más influencia espiritual tengas, mejores decisiones vas a tomar. Josué capítulo 1, versículo 7, dice justamente eso. ¿Vos querés prosperar? Entonces lee, esforzate y sé valiente. Lee la Biblia. Todo el día, a mañana y a la noche. De día, no dice de la mañana, dice de día y de noche. Y yo estaré contigo. Y todo lo que hagas vas a prosperar. No es palabra mía, hermano,
palabra de Dios. Porque vas a hacer las cosas guiadas por la palabra de Dios, no por tus sentimientos. Miren Pedro cuando camina sobre el agua. Pedro caminó sobre el agua mientras su mente estaba enfocada ¿en quién? En Jesús. Pero el texto dice, al ver el fuerte viento, ¿qué hizo? Cambió su enfoque mental y comenzó a hundirse. Nada cambió alrededor, cambió su atención nomás. Miren qué importante. ¿Amén? Muchos creyentes no se hunden por falta de fe, se hunden porque alimentan pensamientos contrarios a la fe. Se hunden porque alimentan y oran por paz, pero consumen ansiedad. Creen en Dios, pero piensan en la derrota. Confiesan esperanza, pero imaginan fracaso. Buscan santidad, pero ven pornografía. Y el Shema nos enseña, hermano, Dios debe gobernar lo que pensamos diariamente. No creas todo lo que pasa por tu mente. Filtra tus pensamientos con la palabra de Dios. Amén. Pregúntate, ¿este pensamiento acerca o aleja de Dios? Si es algo que te aleja de Dios, no es de Dios. Es que es una oportunidad. No, si te aleja de Dios, no es una oportunidad, es un fracaso. ¿Produce fe o temor? ¿Refleja la verdad bíblica? Una mente sin dirección espiritual termina dominada por cualquier voz. Pero surge una pregunta importante. ¿Cómo mantenemos la mente alineada con Dios en medio de un mundo lleno de distracciones? Moisés responde avanzando aún más. No solo acciones, no solo pensamientos. Ahora Dios quiere entrar al lugar más influyente de todos. Nuestro hogar y nuestra vida diaria. Por eso continúa diciendo, escríbelas en los postes de tu casa. Y entramos entonces al punto número 3. Hogares marcados por Dios. Dice la palabra, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. La puerta era el lugar público del hogar. Todo visitante veía allí la identidad espiritual. Dios declara, tu hogar debe reflejar mi presencia. El Shema nunca fue solamente individual, fue generacional. La fe comienza en casa, como les dije, ¿no? La familia de Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué entendió que la conquista más importante no era Canaán, era su hogar. El hogar es el primer ministerio del hombre. Y la presencia de Dios transforma ambientes. Un hogar marcado por Dios produce hijos seguros, hijos amados, llenos de amor. Dicen que la autoestima de los niños viene de ahí, de cuánto amor reciben. Y la ansiedad de los niños viene de la falta de amor. Por eso dicen que para que tus hijos sean felices, los padres deben ser felices. Si se aman, los chicos se sienten seguros. Pero si los padres se la pasan peleándose, te odio. Y hay ese vocabulario dentro de la familia, dentro del matrimonio. Sos un 4 de copas. No sabe ni arreglar un inodoro. Y vos no sabés ni hacer arroz. Todo quemado. Y están todo el tiempo así. Los hijos, ¿qué van a sentir? ¿Seguridad? ¿No? ¿Cuándo se sienten seguros? Cuando los padres se aman. Cuando hay mucho mimo. Cuando hay mucho abrazo.
¿Mm? La otra vez en la radio escuché que ahora los matrimonios hay una tendencia que las parejas no duermen juntos, duermen separados, porque hay una cultura individualista. Dicen que ahora, claro, ¿por qué? ¿Qué pasa? Hay muchos problemas cuando uno se casa. Claro, uno duerme, pero la otra persona quiere la luz prendida. Y es, viste, convivir. Los dos se tienen que... ¿Sí o no? O uno quiere ver la tele y otro quiere dormir. ¿Mm? O uno dice, prende el aire acondicionado, yo tengo calor. Digo, yo tengo frío. ¿Eh? Es así. A mí me ha pasado. Yo soy muy, muy caluroso. Y mi esposa es muy friolenta. Y tiene mucho frío. Claro, y yo estoy transpirando. Estoy transpirando. Y quiero prender el aire. Me dice, si lo prendes te mato. Y es así. O es una de dos. ¿Me voy a dormir al living? ¿O me quedo en la cama? ¿Qué hago? Me quedo en la cama. Y después cuando mi esposa me toca y ve que estoy todo mojado, bueno, prendelo. Y ahí, tirirín, y dormimos. Pero por eso, porque no se adaptan. Y hoy dice que en los matrimonios es normal que cada uno tenga su propia cama. Es increíble. Pero eso no es bueno, hermanos. Como sea, traten de convivir, de estar en la misma frazada, de estar en la misma vida, porque eso los chicos lo perciben. Y cuando hay mucho amor entre los padres, hay seguridad entre los hijos. Es así. Vos ves a los niños y siempre se sienten inseguros, así, es porque en la familia hay problemas. Y eso no es es para que nosotros nos veamos a nosotros mismos. Y un hogar marcado por Dios produce hijos seguros, matrimonios restaurados, paz espiritual. No se trata de perfección, sino de dirección espiritual. Miren, en una familia, si los padres están bien espiritualmente, los hijos van a estar bien espiritualmente. Es así. Si vos estás bien espiritualmente, por más que la otra sea una bruja, la vas a amar igual. Es así. No hay excusas. No hay excusas. Y lo mismo, aunque si la esposa está bien espiritualmente, está llena del Espíritu Santo y al marido le falta 2 jugadores o 10 jugadores, está el arquero solamente jugando, igual lo va a amar igual. Y van a ser felices igual. Y si los padres son felices, los hijos son felices. Es 1 más 1, no es 1 más 1, 4, es 1 más 1, 2. No es tan difícil. Porque nosotros lo complicamos. Nosotros lo complicamos. Por eso yo le digo a todos, yo sé que todos quieren una buena familia. Y yo le estoy dando la respuesta. Es simple, pero difícil al mismo tiempo. La clave está en la relación con Dios. Por eso, primordialmente, la base es los cultos. Vos querés ser un buen marido. ¿Qué tiene que ver con el marido, con los cultos, pastor? ¿Usted me quiere engañar? No, te digo de verdad. Es todo espiritual. Y antes de cambiar el mundo, permite que Dios transforme tu casa. Porque cuando hogares son marcados por Dios, la sociedad comienza a cambiar. Y voy a terminar con una historia. Hace algunos años, en una pequeña ciudad, una iglesia organizó una semana especial de oración. Muy parecido a la que ustedes han vivido esta semana. No era una iglesia famosa, no tenía grandes recursos,
Era una iglesia humilde, pero había un profundo deseo de escuchar la palabra de Dios. Cada noche las personas llegaban cansadas del trabajo, algunos con problemas familiares, otros con luchas espirituales silenciosas. Venían con preguntas que nadie veía, pero que Dios conocía. Y entre ellos había una mujer. Esta mujer era fiel asistente desde hacía muchos años. Nadie dudaba de su fe. Servía, ayudaba, le ponía ganas, sonreía, pero llevaba un peso escondido en su corazón. 20 años antes, su hijo se había ido de la casa después de una fuerte discusión. Palabras duras, hirientes, orgullo, dolor, silencio. Nunca volvieron a hablar. Durante años, ella le oraba a Dios diciendo, Señor, tráemelo de vuelta. Pero nunca pidió algo más difícil que es, Señor, cambia mi corazón. El lema de aquella semana especial de oración en la iglesia era Shema, escucha, ama y obedece. La primera noche el mensaje fue sobre escuchar atentamente a Dios. Ella se sintió incómoda porque entendió algo. Ella hablaba mucho con Dios, pero evitaba escuchar lo que Dios ya le venía diciendo hace muchísimos años. Da el primer paso. La segunda noche el mensaje fue sobre amar a Dios con todo el corazón. El pastor dijo algo que atravesó su corazón profundamente. No podemos amar verdaderamente a Dios mientras elegimos guardar resentimiento en nuestros corazones. Y esa noche la mujer lloró en silencio. Por primera vez entendió. No era solo la ausencia de su hijo lo que le dolía. Era su propio corazón endurecido. Y la última noche llegó el mensaje sobre obedecer. Y el predicador dijo, la obediencia casi siempre comienza con algo incómodo y doloroso. Dios no te pide obedecer cuando es fácil. Dios te pide obedecer cuando es difícil. Cuando cuesta. Porque si no, no es obediencia. Si no cuesta, no es obedecer. Y eso lo entendió. Ella sintió que Dios le estaba hablando de una manera clara. Llámalo. Pero había miedo. ¿Qué pasaría si él no respondía? ¿Qué pasaría si rechazaba el intento? El dolor aún iba a ser más grande. Y después del culto, todos se abrazaban celebrando la semana, saludaban al pastor, pero la mujer permaneció sentada. Sabía que ese momento definiría su vida espiritual. Esa noche llegó a su casa. Se sentó frente al celular durante casi una hora. Y le oró a Dios. Señor, tengo miedo, pero quiero obedecerte. Pero me cuesta mucho. Ayúdame a hacerlo. Y después abrió el celular, marcó el número. Y mientras marcaba su número, sus manos temblaban. Y cuando escuchó la voz de su hijo al otro lado, no pudo decir nada preparado. Solamente dijo, hijo, perdóname. Y hubo silencio, un silencio largo. Luego escuchó algo que no esperaba. Mamá, yo estaba esperando esta llamada hace muchos años. ¿Por qué tardaste tanto en llamarme? Y los dos se pusieron a llorar en ese momento.
La reconciliación comenzó esa noche. Y lo más importante no es eso, sino que meses después, esta mujer compartió su testimonio a los hermanos de la iglesia. Y durante 20 años oré para que Dios cambiara mi situación. Pero en una semana de oración Dios cambió mi obediencia. Y cuando obedecí, todo empezó a restaurarse. Ella no recibió solo una respuesta, recibió libertad. Porque finalmente vivió el Shema en carne propia. Escuchó, amó y obedeció. Queridos hermanos, durante 6 días Dios les habló. No fueron simplemente cultos. No fueron reuniones religiosas nomás. Fueron encuentros con Dios. Cada noche Dios estuvo tocando corazones, confrontando decisiones, marcando el camino, despertando llamados y restaurando vidas. Y esta semana Dios nos enseñó 3 verdades eternas. Escucha, abre tu corazón. Dios nunca dejó de hablarte. El problema no fue su silencio, el problema fue que muchas veces fue nuestro ruido, el ruido del afán, el ruido del orgullo, el ruido del miedo, el ruido de la rutina espiritual. Pero esta semana Dios volvió a decir, para, escúchame. Porque el cambio espiritual comienza cuando dejamos de correr, paramos y comenzamos a orar y a escuchar atentamente. También ama, entrégale todo. El Shema no comienza con una orden, comienza con una relación. Dios no busca creyentes informados, busca corazones que se rinden ante Dios. Amarlo significa confiar cuando no entendemos, perdonar cuando duele, rendir aquello que más nos cuesta soltar. Esta semana Dios no pidió una parte de tu vida, pidió tu corazón. Todo ese corazón. No lo quiere compartir con nadie porque te ama. Y también obedece. Vive su voluntad, no la tuya. Soltá tu voluntad. Y viví la voluntad de Dios. Aquí está el verdadero cierre. La meta de esta semana nunca fue emocionarnos. La meta fue transformarnos. Porque la presencia de Dios no se mide por cuánto sentimos en el culto, sino por cuánto obedecemos después del culto. La verdadera pregunta ahora es, ¿qué harás ahora con lo que Dios te habló hoy? El Shema no termina hoy. Hoy no termina la semana especial de oración. Alguno dirá, ¿qué sigue? Sí. Hoy comienza la vida del Shema. Que cuando salgamos de este lugar nuestras vidas reflejen a Jesucristo. Nuestras decisiones honren a Jesucristo. Nuestras familias vean a Jesucristo. Y nuestra vida entera proclame el Señor nuestro Dios. El Señor uno es. El mundo no necesita más discursos religiosos. Necesita hombres y mujeres cuya vida declare, escuché a Dios. He aprendido a amarlo. Y ahora decido obedecerlo. Imaginen dentro de un año alguien diciendo, mi matrimonio cambió aquella semana. Volví a Dios aquella semana. Mi hijo volvió aquella semana. Respondí al llamado aquella semana. Mi vida tomó dirección aquella semana.
Porque una semana de oración puede terminar, pero una vida obediente puede impactar generaciones. Oh, Dios no te pide que seas perfecto, solo te pide una respuesta. Tal vez tu obediencia sea reconciliarte, perdonar, servir, dejar un pecado, responder a un llamado o simplemente orar, volver a orar, seguir orando. Esa oración que tú deshiciste, dijiste, no, bueno, basta, seguí orando. Quizás comenzar de nuevo. Pero cualquiera sea tu obediencia, no salgas aquí igual que como entraste. Porque cuando alguien escucha, ama y obedece, Dios escribe una nueva historia. Y quizás la próxima historia conmovedora que alguien contará será la tuya. Aleluya. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor nuestro Dios, hoy llegamos al final de esta semana especial de oración, pero reconocemos que delante de ti no hay finales, solo nuevos comienzos. Gracias, Padre, porque durante estos días nos hablaste, nos buscaste cuando estábamos distraídos, nos llamaste cuando estábamos cansados y tocaste nuestro corazón cuando más lo necesitábamos. Perdónanos, Señor, por las veces que no escuchamos tu voz. Perdónanos por endurecer el corazón, por vivir ocupados en nuestras casas, en nuestras cosas y olvidarnos de lo más importante, que es estar contigo. Hoy queremos responderte. Enséñanos a vivir el Shema cada día de nuestra vida. Danos oídos sensibles para escucharte, un corazón apasionado para amarte y una voluntad rendida para obedecerte. Que esta semana no quede solo como un recuerdo lindo, sino como un punto de transformación espiritual. Que lo que comenzaste en nosotros siga creciendo. Que nuestras casas cambien, que nuestras familias sean restauradas, que nuestra iglesia camine en santidad, unidad y pasión por tu presencia. Señor, llévanos de este lugar viviendo conscientes de ti, buscando tu rostro cada día, amándote en lo secreto y obedeciéndote aun cuando cueste. Levanta en medio nuestro hombres y mujeres que vivan para tu gloria, creyentes que no solo escuchen tu palabra, sino que la practiquen con fe y valentía. Guarda nuestros corazones, afirma nuestras decisiones y permite que lo sembrado en esta semana dé fruto abundante para vida eterna. Hoy nos rendimos nuevamente a ti. Aquí estamos, Señor. Queremos escucharte, queremos amarte, queremos obedecerte. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.